Sin embargo, pues sí es lamentable, ¿no? O más que lamentable la situación que está pasando, porque uno, los pagos no son justos, ¿no? Y ustedes pueden buscar en internet literalmente, ¿no? El tabulado de sueldos de profesores de asignatura y hagan los cálculos, ¿no? Sus maestros que tienen 4 horas, 6 horas a la semana, hagan la multiplicación y por ahí sale el dinero, ¿no? También son públicos los datos de la UNAM por transparencia, los sueldos de los profesores de carrera y de los directivos no los he encontrado, curiosamente, pero bueno, eh, es una situación bastante difícil, ¿no? Eh, sobre todo porque hay muchos profesores que tuvieron que comprar material y todo para adaptarse a las clases en línea, ¿no? Y sabemos que hay un montón de problemas de fondo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes? Y yo lo digo desde el lado de que fui alumno hace poco, hace poco, ¿no? Hace 5 años. Pero todos conocemos, y si les pidiera que levanten la mano, no la levanten, solo es un ejemplo. Si les pidiera que levanten la mano quién conoce a un profesor misógino, quién conoce a un profesor que no da clases, quién conoce a un profesor que no se actualiza, todo el mundo conoceríamos a. Entonces, hay un problema bastante serio de fondo de esta situación, que pues ahorita esto solo es un tantito, ¿no? Pero obviamente no hay razón alguna para que no nos paguen. Les platico cómo es el proceso en lo que inicia la clase. Yo empecé, bueno, ¿no? Yo entré, me hicieron mi clase muestra, pasé, me dijeron que entraba, empecé a dar clases. De ahí es un proceso que te piden hasta la fe de bautizo, básicamente. De ahí pasa tiempo, tienes que firmar tu nombramiento. De hecho, hoy voy a ir a eso que les platico. Firmas tu nombramiento, que es como una especie de contrato por semestre, porque tienes que firmar el contrato por semestre, o especie de contrato por semestre, y de ahí te dicen, a partir de que firmas, son 4 quincenas para que te paguen. ¿No? Entonces, o sea, al principio pues ya estás acostumbrado a que no te van a pagar seguido al principio, ¿no? Pasan las 4 quincenas, te pagan obviamente todo el retroactivo, ¿no? Y no hay mayor tema, pero pues obviamente. Insisto, hagan los cálculos, los invito a que entren a la página del tabulado de los sueldos de la UNAM. Y lo que ocurrió este semestre es que, por ejemplo, el semestre pasado, las clases empezaron en septiembre, agosto, septiembre, ¿no? A mí me hicieron ir a firmar mi nombramiento el último día que la FES estuvo abierta de diciembre. Fue como 10 y tantos de diciembre, algo así, ¿no? Ese día voy y firmo y les digo, no, pues muchas gracias. Me dice, ¿alguna duda? Le digo, sí, a partir de hoy ya en 4 quincenas queda mi pago. Me dice, no, dice, probable, no, es cierto, a 3 quincenas normalmente son. Me dice, no, no, van a ser 4 porque se atraviesan vacaciones. Yo dije, bueno, ¿no? Pasan las 3 quincenas, las 4 quincenas y pregunto por mi pago a varios profesores de la jefatura que me han estado haciendo de verdad el favor de llevar todo este caso. Y me dice, no, profesor, me comentan que ya no van a ser 4 quincenas, que van a ser, ¿cuántos me dijo? Que van a ser 7, ¿no? Yo dije, bueno, ¿no? O sea, al final estoy hablando de caso personal. O sea, para mí es muy latoso ir para allá. Yo estoy en Hidalgo, me hago 1 hora 40 de aquí hasta allá, hasta la FES. Es muy latoso ir, literal, y ves que solo voy, firmo 2 minutos y me regreso, ¿no? O sea, el paseo más caro de la historia. Entonces, no, y afortunadamente tengo carro. Si no, imaginas ir en autobús, no es una lata, ¿no? Y estar en Toreo ahí, en el parador, y tantos recuerdos me traen. Entonces me dijeron que en 7 quincenas, ¿no? Fui en la sexta, la facultad estaba cerrada, ¿no? Ya pasó la séptima, en teoría llega la octava. Y ayer Cristian está llevando mi caso, me comenta que es porque tienen un problema con mi comprobante de domicilio. Cosa un poco irónica, ¿no? Porque mi comprobante de domicilio ha sido el mismo las 3 veces que me lo han pedido, porque sí, me lo han pedido 3 veces. Lo entregué en agosto, porque me acuerdo que fui a imprimir a las 8 de la noche. Eh, lo imprimí en agosto, lo mandé. Me lo volvieron a pedir, volví a mandarlo no sé cuándo, ¿no? Por ahí de noviembre, yo creo. En diciembre me dicen, tienes que venir a entregarlo físicamente. Yo dije, perfecto, lo mandé. Y lo entregué. Fue ahí donde los nuestros firmábamos o firmamos. Pues, y yo dije, y me dijeron, ya, con esto todo está bien, ¿no? Y ahorita me vuelven a decir que es un tema de ahí.
también es un tema administrativo de cómo se organizan ese tipo de cosas, ¿no? La UNAM, y nunca lo he entendido y lo he preguntado con varias personas. Tiene uno de los sistemas de pago más arcaicos de la historia, ¿no? Ha habido propuestas de que se haga una transferencia a sistemas más modernos, incluso algunos profesores ya lo tienen, pero es una cuestión rara. Hubo propuestas por parte del CDT, hubo propuestas por parte de egresados, hubo propuestas por parte de varios, incluso de profesores, para que la UNAM mejore su sistema de pagos, ¿no? Porque pues al final estamos hablando de la mejor universidad de México, ¿no? Sin embargo, pues ahorita estas situaciones son completamente inaceptables, ¿no? Eh, Insisto nuevamente, y a los que vienen llegando, gracias a los que se los solidarizan porque yo sé que esto no va a terminar con los profesores de asignatura, ¿no? Entre ellos mi caso, y a lo mejor no soy la mejor representación, ¿no? Yo les digo, yo no estoy aquí por el dinero, pero pues obviamente se me hace una injusticia, ¿no? Sobre todo por mis profesores que a mí me dieron clase que conozco y los que no conozco también, que no les estén pagando, ¿no? Es muy poco y eso es algo que sí sabíamos desde el principio, pero pues, que no se nos pague inaceptable, ¿no? Cuando al final el presupuesto hay todas las formas, ¿no? Sea cual sea la razón, pues obviamente se tendría que resolver de manera rápida. Entonces, hay un tema ahí bastante interesante, por no decir otra palabra, ¿no? De guerra mediática, por decirlo así, entre la FES, entre los consejeros y los no consejeros. Entonces, probablemente se levante el paro otra vez y demás. Entonces, eh, hay que ver nada más cómo nos afecta a nosotros en tiempos. Digo, al final eso sí es relevante, ¿no? O sea, se nos afecta no en tiempos, lo importante es que pues, la causa por la cual se está levantando el paro pues, sea efectiva, ¿no? Y ya. Pero ya veremos cómo, y esa es responsabilidad mía, ¿no? Ya veré cómo hago para que ustedes al final tengan pues, lo que vinieron a la primera minería y lo que yo les prometí en la sesión 1, y pues al final ya todos salgamos contentos, ¿no? A lo mejor, o sea, algo que no he visto es que en ningún lado se ve que se va a extender el calendario. Creo que la única facultad que lo quiere extender es ciencias. Y bueno, ciencias son un poco raros, pero bueno, en ese caso sí les reconozco eso. Pero eh, la idea es esa, ¿no? Sabemos todos que la situación es bastante grave. Hay mucha gente que dice, yo quiero llegar a ser profesor de la UNAM, y ni siquiera por el sueldo, ¿no? Les decía, nuestra labor, ustedes que ya van de salida, pues una vez egresados, pues no olvidar la universidad, ¿no? Yo regreso aquí a dar clases, uno porque me gusta, dos para volverle muchísimo de lo que la universidad me dio. O sea, yo con derecho me formó profesionalmente durante 4 años y medio, y de ahí han salido estos últimos 5 años que llevo trabajando, ¿no? Pero también yo pago, bueno, todos los que trabajamos pagamos impuestos, y pues también una proporción se va ahí a la universidad, ¿no? Cada vez que veo la mordidota que me da el SAT, sí, 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 no me recuerdo la universidad y se me pasa, ¿no? También yo fui alumno becado, tuve en su momento se llamaba manutención, ahorita se llama, no sé cómo se llama, ¿no? Pero es. Y tuve 2 veces la beca de excelencia, ¿no? Y que por alguna razón la universidad decidió que si yo me titulaba por excelencia no me decían beca, no, perdón, eso sobre esto. Hay formas de apoyar a la UNAM a través de las fundaciones, y las donaciones a las fundaciones son deducibles de impuestos para los que ya saben qué son los impuestos y demás situaciones. Entonces, mi invitación es a que en la medida en la que ustedes puedan, sigan apoyando a la universidad una vez que salgan, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieron la oportunidad de llegar hasta este 8º semestre, pues sería increíble, ¿no? Poderle dar esa misma oportunidad a alguien más, desde el ámbito que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ya, después de este choro de 10 minutos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Insisto, no hay el aforo que yo... bueno, ya somos 47. Casi si nos vamos somos 50 y tantos. El aforo que yo esperaba, y bueno, ya estaremos en comunicación para ver qué sucede, ¿no? Obviamente, se levanta paro, pues yo estoy a favor de la decisión que tome el alumnado, ¿no? Porque al final pues, la universidad son los alumnos como en buena medida, no todo, pero sí en buena medida. Les moví la entrega de los problemas de HackerRank, sobre todo porque tengo temas ahí con los maestros que dicen, no, yo no voy al paro, independientemente de que toda la facultad esté en paro, yo no me voy a paro, y porque
yo voy a seguir con mis clases, una bola de flojos y demás, o sea lo que sea. O sea, yo estoy viviendo la situación y yo lo reconozco. Y aunque no lo estuviera viviendo, es una decisión que se tomó de forma legal. Con legal me refiero a que los bots fueron con el dominio PC Puma y demás. Pues adelante, ¿no? Entonces, paro significa paro, ¿no? No les voy a pedir tareas si hay paro, no les voy a hacer examen, ¿no? También tengo, puedo decir una palabrota, ¿no? También tengo madre. Y bueno, no es palabrota, me sentí como el meme de, voy a decir una palabrota, chispas, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero eso sí, ya no hay prórroga para esta entrega, ¿no? Ya se les extendí casi un mes más, o sea, ya debieron haber avanzado. De todos modos, a partir de este tema ya vamos a comenzar a ver Python en acción. ¿A qué me refiero con en acción? A, ya vamos a comenzar a hacer ETL, ya vamos a comenzar a hacer procesos de data warehousing para llenarlos y ya se va a poner interesante esta cosa. Entonces, pónganse cómodos, que ahora sí viene vamos a comenzar con el tema 2, que es Data Warehouse para minería de datos. Habíamos revisado varias cosas que ahorita vamos a checar en el recontexto, por eso se los pongo. Y traté de poner el temario lo más breve posible, pero es que sí parecen títulos de capítulos completos de tesis, ¿no? De implementación de Data Warehouse, realmente, o sea, y ya estoy 95% seguro de que es el temario. Pero bueno, vamos a ver primero, el día de hoy vamos a ver la definición de un Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? Ya lo vimos la sesión anterior, bueno, varias sesiones antes, cuando revisamos el tema final de la unidad 1, que era Data Warehouse y todo eso. Hoy vamos a ver un poco más a profundidad de eso y vamos a ver los tipos de Data Warehouse, particularmente los conceptos y las diferencias entre OLAP, MOLAP, ROLAP y OLAP, ¿no? Todo se basa en OLAP, pero la M, la R y la H tienen ciertas particularidades, esto lo vamos a ver. Y listo, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Además de que vamos a checar cómo conectarnos a sus datos. Yo sé que ustedes ya lo checaron, ¿verdad? Y de veras, antes de comenzar, ¿alguien ha tenido problemas con el acceso a sus datos? O ni siquiera una chica. Ok, eso es un, ni siquiera lo checaron. No, ok. De todos modos, ahorita les traigo un ejemplo para leerlos desde Python. A lo mejor ustedes se conectaron desde un Workbench o desde alguna otra cosa. Entonces no hay problema. Excelente. Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? Yo tengo una idea bastante interesante para el examen que sigue, pero eso se los diré más adelante. Va, vamos a comenzar entonces. En el contexto vimos extracción y procesamiento de datos. ¿Quién me recuerda así a grandes rasgos qué fue lo que revisamos la última sesión que tuvimos presentación? ¿Quién dicho yo? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. Chinches. Me fui. Ok. Pues vimos, ay, Gracias, gracias, gracias. vimos por último como un repaso general de los conceptos que nos estuvo dando y para posteriormente poder hacer el examen. Gracias, con eso, gracias. Sí, vimos, y en el examen de hecho les fue bien. Bueno, hay unos casos que sí empiezan a preocupar un poco. Vimos, por ejemplo, la diferencia entre dato, información y conocimiento, ¿no? Que el dato es un número o un valor que no representa per se nada, ¿no? Después vimos que la información ya es cuando le damos sentido a ese dato, ¿no? Y el conocimiento es cuando esa información se vuelve un accionable, ¿no? Cuando eh, yo ya sé que, pues es que está pasando esto, históricamente ha pasado esto, ¿no? Y ahorita podría
podría ser, ¿no? Entonces, eso fue en cuanto a diferencias entre dato, información y conocimiento. También vemos los diferentes niveles de información, ¿no? La información operativa, la información táctica y la información estratégica, ¿no? Como a partir de esto en una organización pues tiene relevancia, ¿no? Vemos también las propiedades de ACID, ¿no? Sobre todo por la integridad de datos, la integridad referencial y todas estas situaciones que van a ser importantes, eh, para nuestro análisis, ¿no? Y en el GIF que pongo en la parte superior derecha está el concepto de ETL, ¿no? Que es el proceso de extraer información de las bases de datos relacionales o alguna fuente de datos, transformarlo, hacer el proceso de transformación, ya sea vía algún lenguaje, alguna herramienta, para finalmente cargarlo en una base de datos centralizada que nosotros vamos a conocer como data warehouse. Alguien en su momento preguntó cuál era la diferencia entre un data warehouse y un data lake. Un data warehouse lo vamos a ver ahorita, pero al final es una base de datos prácticamente relacional que agrega información, ¿no? Un data lake es una plataforma de llegada de datos donde básicamente los datos no se encuentran en una forma analítica, ¿no? Se encuentran en una forma un poco más cruda, pero que nos sirve para acceder a ellos de forma súper rápida, ¿no? Y demás. Entonces, vamos a ver, eso fue en general lo que vimos en la unidad 1. Yo esperaba que me llevara menos tiempo, pero bueno, ha habido muchas situaciones. Entonces, vamos a ver ahora lo correspondiente a la unidad 2. Con respecto de la unidad 2, lo primero que vamos a hacer es definir o ver qué es un data warehouse. Un data warehouse, y ahí dice, no, es OLAP al final. OLAP es un concepto que ya hemos estado, pero vamos a definir. Donde vamos a ver que es un cambio de paradigma, por no decirlo, sí, un cambio de paradigma en cuanto a bases de datos se refiere, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando el paradigma OLTP, que hemos visto desde base de datos, incluso antes, ¿no? Y a partir de ello, vamos a hacer ciertos cambios, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros llegar más fácil a las soluciones que como mineros de datos, ¿no? Nos proponemos. Entonces vamos a ver la definición de Data Warehouse, ¿no? Un Data Warehouse centraliza y consolida grandes cantidades de datos de distintas fuentes, ¿no? Y creo que estas dos líneas serían eh, el, mayor, el mayor resumen de la definición de un Data Warehouse, ¿no? Si ustedes les preguntan a su abuelita, ¿qué viste hoy en la clase? Ah, hoy vi Data Warehouse. ¿Y qué es eso? No, pues imagínate que tienes muchas fuentes de datos, ¿no? Tipo tus archivos, tus boletas de la primaria, tus calificaciones del CI, tu fe de bautizo, como les dije hace rato, y todos sus talones de pago. Resulta que el Data Warehouse es el cajón donde lo guardas. Bueno, eso sería más un Data Lake, ¿no? Un Data Warehouse sería cómo tú tienes esa información ya organizada, ya derechita y bonita, para que si tú dices, ok, yo quiero ver qué pasó en 2017, por ejemplo, ¿no? Te vas, abres en el cajón, hay un folder que dice 2017 y checas si están las cosas específicas de 2017 que tú quieres analizar. Eso sería un Data Warehouse, ¿no? Y al final, pues la información, por ejemplo, 2017, ¿no? Sus boletas de la secundaria, ¿no? Creo que en 2017 todavía ya no estaban en la secundaria, pero 2017, las boletas de la secundaria. Al final la información de las boletas de la secundaria no se va a mover, ¿no? A lo mejor lo que ustedes van a hacer es resumirla en un Excel, resumirla en un... Recuerden, Excel no es una base de datos, y escribe eso, ¿no? Resumirlo en un Excel, escribirlo todo en una hoja, no sé. De tal suerte que hay un proceso en el que ustedes ven la boleta, escriben los datos en la hoja o en algún lado, y con eso la almacenan y sobre todo es mucho más fácil consultarla para ustedes, ¿no? A lo mejor, ¿para qué? Pues quiero ver cuánto saqué en la secundaria, ¿no? Para ver qué tan difícil es, ¿no? Cuánto saqué con tal maestro, tal maestro.
¿Por qué? Porque pues, mis sobrinos pues, van a entrar al mismo lado y me van a preguntar que qué tan maldito es el profesor Oscar, ¿no? Por cierto. Entonces, ese es uno, así, un ejemplo súper burdo, ¿no? Pero al final es un almacén de datos, de hecho así se traduce Data Warehouse. Un warehouse es un almacén, datos, ¿no? Un almacén de datos que centraliza y consolida grandes cantidades de datos de distintas fuentes, ¿no? Sus capacidades analíticas permiten a las organizaciones, y aquí es muy importante porque estamos metiendo el agregado cultural a la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y ahorita vamos a ver que el Data Warehouse debe tener un tema, no debe ser sobre un tema. Entonces, ese tema, ¿quién te lo da? La organización, ¿no? En este caso, el tema, ¿quién se lo da? Pues el profesor que les pidió esos proyectos, cosas muy particulares, ¿no? ¿Qué es lo que les permite a las organizaciones? Pues obtener conocimiento valioso a nivel empresarial de sus datos para mejorar su toma de decisiones. Imagínense que toda la información de los pagos de los profesores fuera pública, ¿no? Y uno como alumnado, como administrativo, como profesor lo viera, ¿no? Y diga, ¿sabes que ya hay retraso de 2 quincenas? Algo está pasando ahí, ¿no? Y desde ahí tomamos una decisión y vamos a no esperar hasta que explote esto, por decirlo bien. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, para saber no con antelación, para eso son los modelos predictivos, pero sí para saber, poder al menos monitorear qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos. De hecho, una regla de oro en estos temas es algo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar, ¿no? Si yo no puedo saber, si yo no puedo medir cuánto estoy vendiendo, pues no voy a saber cuánto debo de comprar de inventario, cuánto debo comprar de personal, no puedo estar prevenido, ¿no? Y por tanto, pues voy a estar a ciegas, ¿no? Algunos dicen a tontas y a locas, de estar viendo qué pasa, ¿no? O sea, para eso sirven estas cosas. Eso se logra muchas veces solamente con BI, Business Intelligence, ¿no? Ya lo hemos visto. Pero la base o el core de todo eso a nivel de datos son los data warehouses y son muy importantes, ¿no? Y nosotros sabemos aquí, por ejemplo, que con el tiempo, cada registro histórico se vuelve invaluable para los científicos de datos y analistas de negocios, ¿no? Ustedes tienen muchas bases, bueno, muchos con sus proyectos, tienen varias bases de datos históricas, ¿no? Que les van mostrando el comportamiento de algún fenómeno, ¿no? Y esa información es invaluable, ¿no? Porque a lo mejor ustedes están llevando estas series de tiempo, ¿no? Y saben que hay patrones estacionales, saben que hay diferentes tipos de situaciones. Entonces, por eso les puede ayudar. Debido a estas capacidades, un almacén de datos o data warehouse puede concentrarse la única fuente de la verdad. Jay, es que llegó una persona que quería que llegara mucho a esta clase. Y esa persona se quién puede considerarse un data warehouse la única fuente de la verdad de una organización. ¿Por qué? Porque concentra toda la información resumida, ¿no? La tiene agregada y prácticamente lista para su análisis. ¿Qué es esto? Pues es que yo quiero saber, ¿se acuerdan, no? Que veíamos el ejemplo de ventas, pero que también quiero ver con el engagement y también quiero ver con usuarios. Entonces, toda esa información queda ahí concentrada. Y aquí la pregunta natural es, ¿por qué hacer un data warehouse si al final ya tenemos las bases de datos relacionales, ¿no? Porque esas ya existen, ¿no? Y esas son la base de la operación de una empresa. Imagínense un banco sin una base de datos. Pues todos seríamos millonarios o todos seríamos pobres, ¿no? Por eso en un banco es natural pensar en una base de datos. Sin embargo, y uno diría, no, pues son bases de datos caras. Al final no están almacenando un dato, están almacenando un chorro. Entonces, ¿por qué comprar otra base de datos que también me va a costar? La respuesta es sencilla, pero tiene mucho detrás. Yo utilizo una base de datos para un data warehouse porque yo no puedo estarle pegando a la operación para hacer extracciones y transformaciones y con eso podría ralentizarla. Imagínense que, porque al final todos estos procesos son pesados, ¿no? Hay tablas de datos en las que vamos a poder lograr hasta miles o cientos de variables a partir de unas cuantas pocas, ¿no? De 4, por ejemplo, ¿no? De hecho, ese es el primer ejemplo que traigo de Data Engineering.
bueno, no lo traigo hoy, pero lo vamos a ver, ¿no? Entonces, imagínense que todo ese proceso estamos extrayendo los datos, cargándolos y transformándolos. Entonces, eso le va a pegar a la operación. Sí o sí le va a pegar a la operación, ¿no? Entonces, por eso nace el concepto de data warehousing, para que todos estos procesos queden almacenados en una base de datos, entre comillas, copia, porque no es una copia, ¿no? Es es una copia especial, digamos así, ¿no? Donde ya residen los datos transformados, ¿no? Porque eso sí, uno de los principales problemas que surgen al poner un modelo de inteligencia artificial en producción, parte de las cuales yo trabajo, es una de mis tareas, ha sido una de mis tareas durante los últimos meses, es hacer coincidir lo que dijo tu ETL durante el entrenamiento de tus datos y coincidir con un ETL productivo, ¿no? A eso entre otras cosas. Entonces, teniendo un data warehouse donde solo consultarías la información y cuando se hace el entrenamiento se hace la misma consulta que cuando se está en productivo, pues eso es una super ventaja, ¿no? Actualmente pues, hay temas de arquitecturas y demás, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, al final, un data warehouse se vuelve el repositorio donde tú vas a consultar, ¿no? Después veremos el tema de data marts, pero el data mart son como mini data warehouses dirigidos a ciertos temas, ¿no? Porque al final nosotros como analistas de datos pensamos en el data warehouse como algo que me va a servir a mí, ¿no? Sin embargo, ese data warehouse puede servir a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, y este es un caso real que yo viví, eh, en mi primer trabajo, lo primero que tuve que hacer fue un data warehouse. Un data warehouse orientado a riesgos, ¿no? Es decir, riesgos para medir, hacer un modelo predictivo de medir la probabilidad de que un cliente vaya a pagar o no su crédito que le vamos a prestar, ¿no? Entonces, en función de eso, eh, pues yo tuve que extraer la información, bueno, yo junto con un amigo muy querido, tuvimos que extraer la información de las fuentes de datos, no solo era base de datos, eran JSONs, etcétera, que para poderla dejar en su forma tabular y al final la construcción del modelo solo fueron select asterisco from discos, ¿no? Entonces, en ese caso, el data warehouse originalmente era para riesgos. Sin embargo, después empezaron a salir necesidades de marketing, por ejemplo, de, ok, ¿a quién le llego, no? O, oye, ¿cómo hago esto, no? Empezaron a surgir necesidades de cobranza, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿a quién le cobro? Oye, ¿qué hago? Empezaron a surgir también necesidades de reporte, ¿no? Cómo va los créditos, a quién le ha prestado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa Data Warehouse creció y es uno de mis desarrollos de los cuales estoy más orgulloso. Creció y soportó muy bien la operación de todo lo que se necesitó, ¿no? Entonces, por eso el Data Warehouse puede tener diferentes acepciones. Vamos ahora a esto, ¿no? Que un Data Warehouse en general, y ojo, no es regla de oro, incluye los siguientes elementos. Lo primero es una base de datos relacional para almacenar y administrar los datos, ¿no? Y eso es de facto. De hecho, mucha gente considera que si no tiene una base de datos relacional no es un data warehouse. Al final, el concepto, y si nos vamos a la raíz, data warehouse es un concepto muy amplio, ¿no? Podría no ser así, pero bueno. Lo que sí nunca les va a perdonar es Excel y base de datos. Y apenas vi un meme, se los iba a mandar. No sé si lo mandaron ustedes. Timmy, te dije que no usaras Excel como base de datos. Porque me parece una práctica muy común y muy fea acá afuera. ¿Saben a qué me refiero con acá afuera? Que la gente usa Excel para base de datos. Y dice así como de, ay, no, Edward Code, se está retorciendo en su tumba al pobre. Bueno, no sé si sigue vivo, yo creo que no. Pero... Y si sigue vivo, qué bueno. Una vez que tienen la base de datos, también tienen una solución de extracción, carga y transformación, es decir, el ETL o LT, para preparar sus datos de análisis. Lo vamos a ver más adelante, ya lo platicamos. Un proceso ETL es el proceso de extracción, transformación y de cargas transformadas hacia la nueva base de datos. Luego, el proceso LT pueden hacerlo, también existe, y es, lo extraigo los datos, los cargo en la base de datos de destino y ahí los transformo. Normalmente, estos depende mucho de los procesos, ¿no? Hay veces en las que no puedo transformarlos al vuelo, ¿no? Al vuelo me refiero a los cargo, los transformo y los llevo, ¿no? Sino que los tengo que llevar primero al lugar de destino y luego ahí transformarlos.
también depende, ¿no? En el lugar de destino a lo mejor solo puedo usar SQL y SQL se queda corto en comparación de algunos lenguajes de manejo de datos tipo Scala, Spark, Python, etc., ¿no? Entonces, depende mucho de lo que estés haciendo. También incluye análisis estadístico, informes y capacidades de minería de datos. Esto depende mucho. Si ustedes hacen y ustedes van a hacer su propia data warehouse de su proyecto, ustedes al final van a montar una base de datos, sea local, sea en Amazon, donde quieran, menos en la mía, no tiene permisos de escritura en esa base de datos. Van a generar una base de datos ahí y pues van a guardar toda esa información ya concentrada. A lo mejor su base de datos no está lista para hacer minería de datos, porque es un SQL. Sin embargo, la minería de datos lo vamos a hacer nosotros en Python, ¿no? Informes y eso BI pues también van a hacer su propio dashboard. Entonces, lo vamos a ir viendo. También herramientas de análisis de clientes para visualizar y presentar datos a usuarios comerciales. Y aquí es donde entra el BI. No, nosotros lo vamos a hacer por las piedritas. ¿Por qué? Porque, y no sé si han visto el meme que decía, oye, ¿por qué necesito un backend? ¿Por qué no conecto mi frontend directamente a mi base de datos, no? Y la otra persona le contesta, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos comer? ¿Por qué no mejor la comida la avientas directamente a la taza del baño, no? Entonces, eso, por ahí vamos, ¿no? Oiga, profe, ¿para qué necesito minería de datos si ahí está el Power BI, si ahí está Tableau, si ahí está todo eso? Les voy a contestar lo mismo, ¿no? O sea, ustedes van a aprender aquí a hacer todos estos procesos, ¿no? BI, etcétera. Y al final, más que aprenderlo y que se vea bonito, lo que quiero es resultados, ¿no? ¿Cómo ustedes le contestan a los que le preguntaron, oye, ¿cuánto voy a vender el mes siguiente, no? O las preguntas que hiciste, no me acuerdo cuáles fueron, ¿no? Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo conectamos a los datos y vamos a ver también cómo vamos nosotros a lograr manipular los datos. Ya con datos de los de ustedes. Yo tengo dos datasets, dos proyectos para mí. Bueno, no dos proyectos, que es lo que voy a llevar de la mano junto con ustedes. Conforme lo vayan haciendo, mi recomendación es que vayan trabajando su proyecto conforme lo vamos avanzando, porque va a haber algunas sorpresas en el camino. Luego, un almacén de datos también tiene otras aplicaciones más sofisticadas que generan, aquí me pasó un bullet. Información procesable a partir de algoritmos de aprendizaje autónomo e inteligencia artificial, ¿no? Normalmente, y aquí esto es algo interesante, ¿no? Un data warehouse debería estar separado, entre comillas, de toda la parte de análisis, porque al final el data warehouse es el almacén de datos donde yo dejo la información lista, ¿no? Hay herramientas tipo Oracle que te venden todo el proceso, ¿no? Oracle te vende sus data warehouses y te venden herramientas de Python con sus librerías privativas que permiten análisis interesantes, digamos así, ¿no? Lo mismo pasa con SAS. SAS te vende, sí, la herramienta SAS9, SAS9 y algunas librerías, pero también te vende las librerías dentro de SAS, donde puedes almacenar datos. Entonces te venden la herramienta de Data Warehousing, te venden la herramienta de análisis y también te venden el BI. En su momento se llamaba SAS Visual Analytics, no sé cómo se llama. Pero eso es lo que hace. Y si vemos, por ejemplo, el GIF, al final nosotros tenemos nuestra fuente de datos, ¿no? Su base de datos que cada uno tiene, o sus archivos JSON que ustedes tienen, ¿no? Esa bolita naranja es cómo va el proceso de datos, ¿no? Llega al Data Warehouse y al final se hace la transformación para llegar a esta estructura que vamos a ver en breve, de las fact tables o de las tablas de hechos y tablas de dimensiones. No lo vamos a ver hoy, pero los que ya cursaron y ya conocen esto saben qué es. Bill Innan fue uno de los pioneros en tratar el tema relativo al almacén de datos o data warehousing. De hecho, es uno de los que manejó públicamente ya el concepto. Y destacó las siguientes características que debe de tener un data warehouse. La primera de ellas es que debe de estar orientado a un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo voy a tener, por ejemplo, volviendo al caso del banco, el banco va a tener mucha información, no solo de operacional, ¿no? También de marketing, también incluso horarios de entrada de los empleados. Entonces yo voy a hacer un data warehouse, pero no del banco. Voy a hacer un data warehouse del banco con tema específico de tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Etcétera.
¿Por qué? Porque pues, solo los datos necesarios para este proceso, y miren, aquí lo importante es la generación de conocimiento, ¿no? Tanto de lo que les estuve hablando en el semestre, ya pasó un semestre, las clases anteriores, ¿no? La generación de conocimiento del negocio, pues todo se integra desde la operación, ¿no? Y es el proceso natural de los datos. Los datos se organizan por temas, ¿no? Con el fin de facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios, ¿no? Yo quiero un data warehouse donde se almacene la información de tarjeta de crédito. Otra parte donde se almacene otro tema que sería tarjetas de débito. Otro que es hipotecario, ¿no? Los bancos son muy grandes y son de los primeros que utilizaron estos conceptos. Debe ser variante en el tiempo. Sus datos no van a ser variantes en el tiempo, pero tienen historia, entonces eso cumple con este requisito, ¿no? Los datos muestran el estado de la actividad del negocio en ese momento, ¿no? Si yo veo, puedo comparar, pues. Por otra parte, lo que está en el Data Warehouse se utiliza para realizar análisis de tendencias, por ejemplo, debido a la posibilidad de realizar comparaciones entre los datos almacenados, ¿no? Estos son dos, faltan algunos. Algunas características que debe tener un Data Warehouse, ahorita lo vamos a revisar. Déjenme, voy a mi llamada y no me tardo nada. No sé qué más diga. Delgado Mara. Perdón, sí, no te preocupes. Va. Entonces, decíamos que debe ser orientado a temas, no debe tener un tema específico y debe variar en el tiempo, ¿no? Al final, y esto es una regla, ¿no? Incluso de Machine Learning. El futuro próximo se comporta como el pasado reciente. Yo se los había dicho, el clima de hoy, ¿no? Por ejemplo, de hecho este año ha sido súper raro el clima, ¿no? Ayer estuvo lloviendo, ayer llovió, bueno, aquí llovió, ha hecho un calor de la red fregada, no sé qué día hizo muchísimo frío, entonces el clima de hoy se ve más parecido al del año pasado que el de hace 10, 15 años, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, eh, por eso debe variar en el tiempo, para medir incluso la temporalidad que podría haber en mis datos, ¿no? En mi fenómeno incluso. Debe ser no volátil, y esta cosa es muy importante. La información no se puede modificar ni eliminar una vez almacenado el dato. Solo podrá ser usada como lectura o consulta en un futuro. Digo, esto depende mucho del caso, ¿no? Pero pues hay veces en las que ya no tiene sentido almacenar información de más de X tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, pues debe ser no volátil. Una vez que yo ya lo almacené, ya el dato se queda ahí, ¿no? Y de hecho parece ser, esta es como una de las propiedades que vimos en ASIC, ¿no? De la D, por ejemplo. Integrado. Los datos almacenados en el Data Warehouse deben estar formados por una estructura consistente, ¿no? Y lo que habíamos visto, ¿no?
Esta información puede estructurarse en distintos niveles de detalle para adaptarse de mejor manera, a las distintas necesidades de los usuarios, ¿no? La integración que yo decido pues, es la que debería suceder, ¿no? Recuérdenme la siguiente sesión, cuando tengamos sesión, revisar el examen, lo tengo que revisar con ustedes. Ahorita que vi lo de integrado, porque algunos hay unos temas que algunos se ve que no quedaron claros, entonces lo voy a hablar. Otra cosa importante son los metadatos, ¿no? El Data Warehouse cuenta con metadatos, es decir, datos sobre los datos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Nos permite simplificar y automatizar la obtención de la información de una manera precisa, ayudando a localizar los datos que nos interesan. El empleo de los metadatos es el análogo al empleo de los índices. ¿Se acuerdan? En base de datos, y si no llevaron base de datos, lo vieron en la administración de base de datos, que ya no sé si existe. Los índices son un tipo de tabla especial que almacena, ni siquiera es un tabla. Bueno, depende del gestor, que almacena las bases de datos que facilitan los queries. ¿Por qué? Porque eso es como un diccionario, ¿no? Yo quiero buscar en un diccionario la palabra, bueno, ni siquiera en un diccionario, en una enciclopedia. Quiero buscar en una enciclopedia, ustedes ya son de enciclopedia, ustedes son de Wikipedia. Quiero buscar en una enciclopedia el tema de los dinosaurios, ¿no? Entonces me voy al índice y veo que los dinosaurios están en la letra D. Entonces me dice, dinosaurios, está en la página tal. Para eso sirven los índices, para optimizar los where. Cuando yo hago un where en una base de datos, estoy apelando a una unidad específica de memoria. Lo que hacen los índices es decir, ok, si tú estás buscando where fecha es mayor a 20 de enero de este año y menor a hoy, ese rango de fechas se encuentra en estas unidades de memoria, pues la base de datos les expulsa. Me arroja los resultados de una forma más eficiente, ¿no? Los where son los primeros lugares donde uno va a buscar poner índices, ¿no? Bueno, los campos están en el where. Entonces aquí los metadatos también. De hecho, incluso los índices pueden funcionar mucho en las bases de datos, en los data warehouses. Lo vamos a ver más adelante, pero se ocupan en todas las categorías, ¿no? Después, vamos a ver qué tipos de data warehouse hay. OLAP, MOLAP, ROLAP, OLAP, WOLAP, POLAP, hay un chorro, ¿no? Todos son OLAP, ahorita lo van a ver. OLAP significa Online Analytical Processing, a diferencia de OLTP, que es Online Transactional Processing. OLTP es lo que han hecho ustedes hasta el día de hoy, bueno, en base de datos, ¿no? Sus bases de datos, a reserva de los que les di un bucket de S3, sus bases de datos son OLTP. ¿Qué quiere decir eso? Almacenan transacciones, están hechas para funcionar a nivel transaccional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La transacción es una unidad, incluso el INEGI y algunos lugares lo conocen como microdatos. ¿Qué es esto? Los microdatos son la unidad más pequeña en la que yo puedo tener los datos, ¿no? En este caso la transacción. Pero la transacción en conjunto me habla de cómo se comporta un cliente. La transacción también me habla, en general, cómo se comporta la cartera de clientes del banco, ¿no? La transacción también me habla de tendencias y demás. Entonces puedo tener diferentes unidades muestrales a partir de la transacción, ¿no? Por eso transaccional es la base a partir de la cual nosotros vamos a llevar hacia OLAP, ¿no? De OLTP vamos a llegar a OLAP. El término más habitual que define los sistemas de base de datos relacionales usadas ampliamente en el mundo empresarial, ¿no? OLTP. En OLAP es muy común escuchar el término cubo. De hecho, vean el cubo de aquí, la imagen de la derecha. ¿Por qué se le conoce como cubo? Yo tengo información que puede ser vista a partir de diferentes dimensiones. Por ejemplo, productos, geografía y tiempo. Si yo quisiera ver, por ejemplo, productos, ¿no? Las televisiones en Asia, en el Q1 es el primer cuarto del año. Cuando salgan a trabajar van a ver que la gente mucho separa los años, uno como empleado separa los años en quincenas, ¿no? Los tomadores de decisiones toman mucho el año por curso, ¿no? Cuartos de año. Entonces, yo quiero saber cuántos productos de televisión vendí en Asia en el Q1. Y al final eso es un WAR, ¿no? Tengo mi información de select ventas from products, from tabla, no sé cómo se llama tabla, where products es igual a TV, and geography es igual a Asia, y times es igual a Q1, ¿no? Entonces ahí tengo la información almacenada
de ese espacio. Y si lo vemos, al final, sí es un cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la dimensión de tabletas, TV, móvil, celular, pues, laptop, pero también tengo la dimensión geográfica que tiene categorías como Estados Unidos, Asia, Australia y Europa. Me encanta cómo Estados Unidos es toda América aquí. Bueno, de seguro esto lo hicieron en Estados Unidos. Y a través del tiempo, ¿no? Entonces, al final, todo este cubo contiene la información que yo necesito de ventas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vendí? Y esa información, pues, ya se encuentra preprocesada. ¿Por qué? Porque al final, ustedes van a tener, ¿qué? Un diagrama relacional, ¿no? Que tiene la venta, en qué tienda se hizo y esa tienda de dónde es, ¿no? Y la venta, ese ticket, tengo el producto, ¿no? El código de producto. El código de producto lo cruzo y tengo la televisión, ¿no? La geografía, el país, la hora, la fecha y hora, etcétera, ¿no? Entonces, al final vamos a buscar la forma de llegar a esta estructura porque es más fácil de consultar para lo que estamos buscando. Imagínense correr el query de todo lo que les dije, de cruzar el código de barras con su producto y luego eso también cruzarlo con la geografía y también cruzarlo con el tiempo. Eso mientras la base de datos se sigue ocupando. Y si la base de datos no está indexada para esto, pues obviamente va a tardar más, ¿no? Entonces, voy a cargarle la base de datos y al final la base de datos se va a alentar y no va a poder funcionar para lo que originalmente es, ¿no? Por eso se llaman cubos o hipercubos. De hecho, el concepto de hipercubos se cruza un poco con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando yo eh, trabajo múltiples dimensiones y las dejo todas reducidas en un tamañito de 0 a 1 normalmente, se le conoce como un hipercubo. No es un cubo de 6 caras, no es un hipercubo de n dimensiones. Aquí le conocemos como cubo, pero no porque solo sean 3 dimensiones, ¿no? Sino porque también puedo meter, por ejemplo, productos, geografía, tiempo, puedo meter vendedor, puedo meter las dimensiones que ustedes, sus datos les propongan, ¿no? Para las soluciones que estoy viendo. Vayan pensando entonces qué cubos podrían formar ustedes de sus datos para lograr lo que se les pidió en el proyecto, ¿no? Los cubos, las dimensiones y las jerarquías, pues, al final son la esencia de la navegación multidimensional de Aula, ¿no? Ya vimos los cubos, las dimensiones son estas cosas amarillas, ¿no? Al escribir y representar la información de esta forma, es más intuitivo navegar intuitivamente en todo ese conjunto de datos. Imagínense, ustedes lo tienen, de hecho aquí tengo uno. Imagínense este diagrama relacional, ¿no? Pues es mucho más complejo entenderlo, ¿no? Si nosotros tuviéramos una tabla específica con la película y le agregáramos de alguna forma la información de los actores, de todo eso, ya sería mucho más fácil, mucho más entendible. Digo, sí es entendible porque pues, ustedes son listos y llevaron base de datos, pero esto es sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso armamos nosotros los cubos, ¿no? Sin embargo, el solo describir el modelo de datos de una forma más intuitiva hace muy poco para ayudar a entregar la información al usuario más rápidamente. Esto es un cubo, pero eso ¿cómo me ayuda a entregarlo más rápidamente? Ahí es donde vamos a empezar a hacer los reportitos y demás. En este sentido, vamos a ver el primero de los casos, que es Rollup. En los primeros días de la tecnología OLAP, la mayoría de las compañías asumen que la única solución de OLAP era un modelo de almacenamiento relacional. De hecho, OLAP podría considerarse como el nacimiento de datos no estructurados, ¿no? Porque fue cuando nació OLAP hace unos años, era, ok, tenemos las bases de datos relacionales, ¿no? Vamos a cambiar el paradigma de tal suerte que podamos analizarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, uno dice, pues si los voy a organizar, pues entonces no lo hago relacional. Sin embargo, hay muchas acepciones de esta paradigma. Me ven solamente, creo que se la bajó, pero bueno. Hay muchas excepciones de esto, ¿no? Porque al final, nosotros sabemos que las bases de datos al final son un esquema relacional basado en teoría de conjuntos matemática y son bastante potentes, ¿no?
Después después de eso, otras compañías descubrieron que a través del uso de estructuras de base de datos, es decir, de esquemas de estrella y de copo de nieve, lo vamos a ver en la siguiente sesión, índices y el almacenamiento de agregados, se podrían utilizar sistemas de administración de base de datos relacionales, RDBMS, ¿no? Relational Database Management System, ¿no? Para el OLAP. Esos vendedores llamaron a esta tecnología OLAP relacional, es decir, ROLAP. Al final, ¿qué es lo que tengo? Tengo una tabla de matrículas, ¿no? Y tengo la universidad, el alumno, los que sean, ¿no? Asignatura, centro, etc. Y tengo plazas, campos, colegio, CC, etc. Se dan cuenta, esto es una entidad de base de datos, ¿no? Pero al final, esto podría parecer no parece estrella, cuando veamos vamos a ver que sí parece una estrella. O sea, al final esto es una relacional, pero que también me está hablando de un OLAP, ¿no? Porque ya está lista la información para matrículas. Yo ya hice el cruce correspondiente de varias cosas, aunque algunas pues sí quedan externas. Entonces, en ese sentido, ROLAP es como el que más vamos a usar. Traigo un resumen al final para que vean las diferencias. Pero, ¿no? Después llega MOLAP, ¿no? La arquitectura MOLAP usa bases de datos multidimensionales para proporcionar el análisis, ¿no? Cubos grandes. Su principal premisa es que OLAP está mejor implantado el almacenamiento de datos multidimensionales, ¿no? Por el contrario, la arquitectura ROLAP cree que las capacidades OLAP están perfectamente implantadas en los deseos relacionales, ¿no? ROLAP es como más estricto en relacional, ¿no? Y MOLAP es un poco más flexible en ese sentido. Un sistema MOLAP usa una base de datos propietaria multidimensional en la que la información se almacena multidimensionalmente para ser visualizada en varias dimensiones de análisis, ¿no? Cubos también, al final. El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de dos niveles, las bases de datos multidimensionales y el motor analítico. La base de datos multidimensional es la encargada de manejar los datos, acceso y obtención de los mismos, ¿no? Vean esto, a diferencia del cubo que vimos allá, tenemos alumno, centro, campus, plazas, créditos, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes dimensiones a partir de las cuales nosotros podemos obtener nuestra información, ¿no? Viéndolo acá, por ejemplo, plazas, tenemos la universidad, el campus, centro, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la información un poco más digerida que como lo teníamos en el caso anterior. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que no sepamos con certeza, si estamos haciendo OLAP o ROLAP o MOLAP. De hecho, viene uno más, que es OLAP con H, que es H de híbrido. Un desarrollo un poco más reciente es la solución OLAP híbrida, es decir, OLAP, la cual combina ROLAP y MOLAP para brindar una solución de las mejores características de ambos, ¿no? Un desempeño superior y que sea escalable, ¿no? Como una base de datos, como las bases de datos que ya conocemos. Entonces, un tipo de OLAP mantiene los registros de detalle, es decir, los volúmenes más grandes, en la base de datos relacional, mientras que mantiene las agregaciones en un almacén OLAP por separado. Y vean, por ejemplo, un ejemplo de OLAP. El banco de las transacciones, el caso de las transacciones del banco. OLAP diría, ok, yo mantengo las transacciones, una copia aquí sí, una copia de las transacciones, pero también guardo un almacén MOLAP, es decir, los cubos del cliente, por ejemplo, ya con sus transacciones resumidas, ¿no? La media de los últimos 3 meses, ¿no? 6, 9, 12, 15 meses, ¿no? Etcétera. Entonces, eso sería un ejemplo de MOLAP. Vean esto. Si nosotros vemos, el cubito es el almacenamiento multidimensional, y el verde es el relacional, como ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que haría bajo estas estructuras? La estructura de cubos, las agregaciones procesadas o preprocesadas y los valores a nivel de detalle, ¿no? El mayor detalle posible, los microdatos que les decía, ¿no? Esto como ocurre en MOLAP, OLAP y ROLAP. MOLAP, que es multidimensional, al final todos son cubos. En OLAP tienen la información de cubos, la información preprocesada, pero también guarda información a detalle. Y ROLAP guarda la información a detalle, la información preprocesada a detalle y el cubo también de la estructura. Normalmente nosotros vamos a ir un poco más a esta parte. Sobre todo porque esto ya lo tenemos, ¿no? Son las bases de datos que yo les compartí. La idea es llegar a esta cosa para lograr los cubos de BI y los cubos de... ¿cómo se llama esta cosa? Las tablas analíticas de datos, ¿no? Y
Ojo, no son los únicos. De OLAP se desprende ROLAP, MOLAP, OLAP y otros como WOLAP con W, DOLAP con D, MOLAP, diferentes de MOLAP, y SOLAP, entre otros. De tarea moral diría la maestra Adriana, los que la conocen saben a qué me refiero. Investíguense qué es WOLAP, DOLAP, MOLAP y SOLAP. Lo voy a preguntar en breve en la siguiente clase, no es tarea que se califique, solamente para que me digan, oiga, les voy a preguntar, ¿quién dice que es DOLAP? No, pues es un dolor en el OLAP, ¿no? ¿Qué es WOLAP? Es un wow en el OLAP, ¿no? ¿Qué es OLAP? Etcétera, ¿no? Dudas hasta esa parte con OLAP, OLAP, OLAP sobre todo, y lo que es un Data Warehouse. ¿Hablen ahora o callen? Yo una, profe. Dígame. Estoy viendo que teníamos MOLAP tanto en el diagrama que teníamos, está en la parte del medio y en la parte de abajo. ¿Son diferentes MOLAPs? Sí. Este M es de multidimensional, este M es de otra cosita. Vale, gracias. Denme un segundo, me acaban de escribir el futuro. No me van a pagar, dicen. Entonces, está preguntando por ustedes. Dice, ¿sí llegaron sus alumnos a clase? Ok, ya sé por qué está preguntando eso. Va. Por cierto, no, acuérdense que les paso esta presentación. Esta presentación, no sé si pasárselas ahorita o ya que avanzamos en los temas. Igual y si se las paso ahorita. Porque está amplia. Entonces no me quiero esperar hasta que tengamos todo. Y al final el examen de esta unidad va a estar interesante. Va. Eso es en cuanto a OLAP, MOLAP, PROLAP y todos sus OLAP. Vamos a ver cómo leer los datos, ¿no? Los datos que ustedes van a tener, o que ya tienen, de hecho, a los que ya tienen acceso, se pueden leer de diferentes maneras. Una de ellas es con Python. Sobre todo en Python porque pues, queremos manipularlos, ¿no? En base de datos es un tema más de consulta, sí podemos hacer queries y agregar cosas y demás, pero al final ¿cuántos? Perdón, es que me preguntó algo raro, Mauricio. Al final la queremos manipular en este caso, ¿no? Ya vimos, queremos hacer análisis de todo lo que ya medio empezamos a ver las sesiones pasadas, aquí ya lo ves. Pues para eso preparé este notebook, el cual por supuesto les voy a pasar, el cual es lo que hace, le va a leer los datos de una base de datos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y de hecho mis notebooks normalmente cuando se los pase van a tener esta estructura. ¿Para qué? Para que sea fácil de entender. No les voy a comentar mucho el código, y eso es algo que yo no les voy a avisar. Uno, porque no me da mucho tiempo. Dos, porque pongan atención a la clase y no digan, ah, sí está comentado, luego lo checo, ¿no? Si tienen alguna duda con alguna parte, pues ya me preguntan, ¿no? Pero en general no lo comento porque no me lleva mucho tiempo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Preparar el ambiente y para eso voy a cargar ciertos módulos. Voy a importar JSON, las JS. JSON es una librería built-in, ¿saben a qué me refiero con built-in? Que existe en Python para el manejo de archivos JSON. Ya habíamos platicado de los archivos JSON. Un archivo JSON es un archivo de JavaScript Object Notation, ¿no? Que está referenciado a clave de valor, ¿no? Es uno de los sistemas más comunes para comunicación entre diferentes sistemas que existen actualmente. Pandas, para el manejo de datos, ya lo habíamos visto, ¿no? Pandas, acuérdense que es de Panel Data Series, ¿no? Nació, de hecho, para hacer ese tiempo, Pandas. Y SQL Alchemy. SQL Alchemy es una librería que ustedes están a un pip install SQL Alchemy de instancia para instalarlo. Tiene una función que es create engine, que lo que hace es crear ese hilo conductor de mi sesión de Python con la base de datos, ¿no? En ese sentido, es muy potente porque puede conectarse con diferentes bases de datos. MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, SQL Server, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para ustedes lo instalan como pip install SQL. Se los voy a pasar, bueno, les paso las instrucciones porque van a necesitar algo especial para MySQL. MySQL es medio latoso. Lectura de credenciales, lo voy a leer desde un JSON. Así es como se leen los archivos de forma correcta en Python. With open, create.json as file, y le voy a decir, lo que traiga esta cosa, la vas a convertir con JSON, json.load. Load recibe un archivo y me lo regresa en create.
y al final me lo transformo en un diccionario de Python. Este archivo de create.json también se los voy a... Bueno, no es necesario que se los pase, pero ya lo tienen. Es un JSON donde viene el host, la base de datos, el puerto, el password, el usuario y la base de datos. Porque esta es una forma segura de transferir datos, en este caso de credenciales, ¿no? Porque yo les puedo... Las credenciales pueden ir expuestas en este archivo y si alguien las encuentra, pues hace mal uso de ellos. Digo, estas bases de datos son de juguete, pero bueno, ¿no? Vamos a ver qué trae CRED. CRED es un diccionario con los mismos datos que acá, pero ahora es un diccionario de Python. Ya hizo la conversión. Voy a leer los campos, ¿no? La base de datos es del diccionario en su campo DB. El host, el diccionario en su campo host, el port en su campo port, etc. ¿no? Flavor, muchos conectores de base de datos llaman flavor al tipo de conector, ¿no? Al tipo de conector más bien al sistema gestor de base de datos, ¿no? En este caso es MySQL. Todos tienen MySQL. Bueno, los que no tienen una base de datos que tenga AWS, tienen MariaDB, pero se puede conectar exactamente igual, ¿no? Hay una historia completa detrás de MariaDB, ¿no? Username y password. Con esto guardo las variables y ya no quedan expuestas en el notebook, ¿no? El JSON ya queda aparte. Lectura de datos, creación de la conexión. No voy a crear la conexión con mi base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un objeto que se va a llamar con, ¿no? ¿A partir de qué? De Create Engine. Y le voy a pasar una cadena de conexión. Se conoce como cadena porque literal es una cadena de texto. ¿Qué es lo que lleva? En este caso voy a usar un fstring. Acuérdense que las fstring lo que hacen es generar una cadena y lo que está en llaves pone lo que está en la variable. Entonces voy a hacer flavor. Mi cadena de conexión necesita saber a qué gestor de base de datos se va a conectar. En este caso es una MySQL, ¿no? En lo que decíamos. 2 puntos, diagonal, diagonal. Al final es un servidor al que estoy accediendo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de base de datos? Perdón. Luego, username, el usuario, en este caso el usuario de la base de datos. 2 puntos, el password, con este formato. Luego, arroba, es estas credenciales, ya lo moví. Estas credenciales, ¿a qué host se van a conectar? Yo le doy el host, ¿no? 2 puntos, port, es decir, este host, ¿en qué puerto? Acuérdense que el puerto default de MySQL es 3306, pero dependen mucho los puertos, ¿no? Los puertos que están disponibles sobre todo y demás, ¿no? Entonces, y demás, es que me acaban de amenazar. El host, ¿no? Host y puerto. Diagonal, la base de datos, ¿a qué base de datos me quiero conectar? Y al final a ese objeto le voy a dar .connect. Con esto logro conectarme a ver si funciona la base de datos. Mis alumnos del diplomado muy amablemente me la tiraron el fin de semana. Ya está la conexión, ¿no? Ahora vamos a leer la tabla. Para eso Pandas tiene pd.readsql, donde yo le paso la conexión y el query. SQL show tables, ¿no? Al final show tables ustedes saben que es un query que me regresa una tabla, ¿no? Datos tabulares con los nombres de la tabla. Entonces lo que hago que es df es igual a lo que resulta de esta cosa. Pandas por detrás hace todo el manejo y el tipado y demás y te regresa una tabla así. Mi base de datos es Sakila, como quieran llamar. Es una base de datos de películas. No es la misma que ustedes tienen, no sé qué digan, no, ya existió, ¿no? Entonces, ahorita les voy a leer el mensaje que me mandaron, hasta me hizo enojar. Tiene estas tablas, ¿no? La película, de hecho, es estas tablas, ¿no? Film, todo eso. Ok, ¿cómo saco información de una tabla, por ejemplo? Select, ¿no? Dicen que una mala práctica es hacer un select asterisco. From film. Eso en las bases de datos relacionales. Uno, como científico de datos, ya teniendo un data warehouse, lo mayor que va a hacer es un select asterisco from. ¿Por qué? Porque los datos ya vienen procesados y yo voy a usar todas esas variables. Analizar su viabilidad va a ser lo que voy a hacer después de extraerlos, ¿no? Ya cargo la tabla, se tarda nada, ¿no? O sea, 1.8 segundos.
Y bien, tiene 1000 registros, ¿no? Tiene la cadena de dinosaurio, no sé qué es eso, ¿no? La descripción, el año, el ID, el lenguaje original, la duración de la renta, porque esto es de rentas, ¿no? El rental rate, longitud, repayment cost, etcétera, ¿no? Rating, etcétera, ¿no? Y aquí está mi información, 1000 registros. Vamos a ver la tabla que decíamos que era la de renta, según yo es esta. Aquí está rental. Esa es la que más debería tener información. Es una información, al final es información transaccional. Vean, 16,000 registros. Este ID, esta fue la fecha en la que se rentó, este es el ID del inventario, este es el ID del cliente, es decir, el cliente, este cliente en esta fecha rentó esta película, ¿no? La regresó en esta fecha. Este fue el sujeto que lo atendió y esta fue la última vez que se actualizó el registro, ¿no? Así se lee esta información. Y bien, tengo 16,000 casos. Si la tabla es muy grande, pueden usar chunks, pero eso no es la única forma en la que pueden leer datos en memoria que no quepan, ¿no? De hecho, los que tengan los datasets de los buckets van a sufrir de eso. Entonces van a ver que los chunks les van a servir para dos cosas. A partir de esto, yo ya puedo empezar a manipular mis datos. ¿Qué es esto? Que puedo hacer cruces, puedo hacer lo que necesite, ¿no? Muchas cosas las pueden cargar directamente a la base de datos. Por ejemplo, vamos a ver por película cuántas veces se ha rentado, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Inventory ID, inventory allí, coma, un count, ¿de qué? Puedo contar el ID o contar directamente todo, ¿no? Y acuérdense que una de las reglas del group by es todo lo que no esté en una función de agregación es lo que me va a servir para agrupar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, group by inventory ID. A ver si funciona. Y ahí está. Ya con esto obtuve cuántos se rentaron estas películas en inventario. Esta película 5 veces, ¿no? Esta película 3 veces, ¿no? Vamos a hacer un sort values. Esto lo puedo hacer desde la base de datos o bien lo puedo hacer con pandas. Sort values. ¿Por qué columna? Vean esto. Count asterisco. Esto no es manejable. Para eso uso un alias, ¿no? As conteo. Vean, lo máximo que se ha prestado una película son 5 veces. ¿No? Pero son 1000 películas, tiene sentido para mí, ¿no? Entonces vean, 4580. Vamos a ver, creo que puedo hacer dative. No lo voy a hacer ahorita, ¿no? Va a haber cosas que sea más fácil hacerlas en pandas, va a haber cosas que sea más fácil hacerlas en la base de datos, por ejemplo. Tengo, esto ya no existe. Algo muy importante. Siempre cierren la conexión a la base de datos. ¿Por qué? Porque se puede quedar abierto. Se cuelgan muchos gestores de base de datos, ya tienen bien gestionado ese proceso, ¿no? De autocerrarla o dormirla, ¿no? Sin embargo, sí ciérrenla por seguridad de los datos, ¿no? Ya la cerré. ¿Qué pasa si yo intento volver a correr el código? Me dice que no. Resource close error. Eso dice no object is not no sé qué, ¿no? This connection is closed. ¿Sí? Ya no puedo usar la conexión, tendría que volverme a conectar. Solo es correr esta otra vez y leer los datos, ¿no? DF, por ejemplo. Vamos a ver qué tipos de datos le puse. Son fechas, perdón, son fechas. Entonces puedo hacer cálculos con ellos. Vamos a hacer el primer cálculo. Vamos a ver cuándo la rentaron y cuándo la regresaron y la diferencia en días, ¿no? Vamos a ver en promedio cuánto piden prestado las películas. Para eso, ¿qué es lo que hago? Tengo que, ¿cuál es después? Return date, ¿no? Menos df rental date. Un día, 23 horas, ¿no? Vamos a hacerlo en días, ¿no? ¿Cómo le hago? Esto es un tipo time delta.
yo puedo acceder a su operador de cadenas, de fechas, dt, punto dt, es un accesor, su accesor es lo que estaba buscando la palabra. Y dt le puedo decir day o days, y ahí está, como un número. La otra es aplicarle un lambda, ¿no? Por ejemplo, punto map, lambda, desde ahí estoy escribiendo mal lambda. X es el objeto de la diferencia de días, entonces X tiene X.days más X.hours, entre 24 para tener el punto tantos días, ¿no? Aquí no tiene hours. Sí, se cancela todo. No, bueno, habría que ver cómo lo hacemos. Y es lo mismo que hice hace rato, ¿no? Entonces ven, ahora sí, lo voy a asignar en una nueva columna que se va a llamar días renta, ¿no? días renta. DF, y ahí están los días de renta. Ahora sí, en promedio vamos a ver cuántos es cuánto rentan por promedio las películas, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Cómo lo hago? Voy a hacer un subset de mi tabla, es decir, me voy a quedar con las columnas que quiero. Para sacar eso, ¿qué necesito? Necesito el inventory ID, que es el ID de la película. Inventory ID. Y necesito días renta, ¿no? Días renta. Y con eso estoy llevando mis datos a la unidad muestral inventario. Entonces lo voy a hacer group by inventory ID. Quiero el promedio, punto mi. Ya casi todos son exactos, salvo esta, ¿no? Por ejemplo. Esta película en promedio se rentó 3.667 días, ¿no? Esta en promedio 3 días, etc. ¿no? ¿Qué pasa si quiero de todos modos el conteo? De hecho, quiero 3 cosas. Vamos a hacerlo. Quiero el conteo. ¿Cuántos días ha estado rentada la película? Suponiendo que no se puede rentar en paralelo porque es un solo ID. Y ¿cuántas veces se ha rentado? ¿Cuántos días en total y el promedio? ¿No? Entonces eso lo hago. Necesito aplicar diferentes funciones de agregación. Para eso el objeto groupBy tiene el apartado AGG. Pero les voy a dejar el de arriba porque se me olvida luego que tengo que dejarlos. AGG, y le paso el conteo de cuántas veces se ha pedido es count, ¿no? La suma de días es sum y el promedio de días es min. Obviamente se calcula con estos dos, ¿no? 21 entre 3, 7. 27 entre 5, 5.4, ¿no? Y ahí está. Entonces vean, esta película de las 5 veces que se ha pedido, en total se ha pedido 15 días, ¿no? Y el promedio 3. No sabemos si de verdad sean 3, ¿no? O sea, si siempre fueron 3 o fue otra cosa. Para saber, por ejemplo, sin checar todos los registros a mano, para checar si de verdad fueron 3 días, 7 días cada pedida, luego con la desviación estándar, ¿no? Si la desviación estándar es 0, es que todas las pedidas, todas las veces que se rentó el mismo número de días, ¿no? Y decían que estadística 1 no serviría para nada. Si diga eso, está reprobado. Vean, ¿no? Pareciera que 7 días, o sea que son exactos los días, pero no. La desviación estándar sí es amplia. Si fuera exactamente 0, sería que todos están en la media y todos en la media, ¿no? Y eso no es cierto. Vamos a validar, por ejemplo, Dice que que en promedio son 3 días, ¿no? Pero bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo lo hago? df y hago un lock o puedo filtrarlo desde 2 formas, ¿no? df inventory ID cuando es igual a este ID. No creo que son números. Vean esto. Se regresó. Esto está raro. Interesante esto. No, perdón, estoy viendo otra cosa. Se regresó al día siguiente, pero no se está viendo esto por las horas. Habría que checar esto de las horas, ¿no? Pero ven, 2 días, 1 día, 7 días, 0 días, 5 días, ¿no?
Y pareciera que es 3 siempre, y es cerrado. O sea, está bastante curioso, ¿no? Porque en promedio son 3 días, aunque tengo 7, 2, 7, ¿no? Entonces, no es lo interesante de esto. Habría que agregarle las horas para hacer eso. Y a partir de esto yo ya llegué a una unidad muestral, perdón, que sí me podía ir. Sin embargo, esa tabla tiene 2 unidades muestrales. Más de una unidad muestral, ¿sí? Tiene la unidad muestral del cliente. A estos procesos se les llama, ¿cómo se llama? Drill down, y el otro no me acuerdo, lo vamos a revisar también más adelante, pero vean esto. DF, customer ID, ¿no? Tengo la ID del cliente. Entonces, puedo sacar esta misma información o yo estaría diciendo, esta película en este lapso se rentó 3 veces, con un total de 21 días, un promedio de 7 días por renta, ¿no? Y la desviación estándar de los días de renta es de 3.46, es decir, no fueron 7 exactos. ¿Qué pasa si en vez de inventory ID uso customer ID? Tengo una información similar, pero se lee diferente. Este cliente ha rentado 32 películas. En total ha tenido películas nuestras 131 días. En promedio, las pide por 4 días, ¿no? Y la desviación estándar es de 2.7, ¿no? Es decir, no varía mucho, ¿no? Pónganle que un intervalo de confianza podría ser 4 más 2.7, pónganle que es 7, y 1, entre un día y 7 son los que este sujeto me va a pedir, ¿no? Vean cómo yo estoy obteniendo información, ¿no? Y puedo obtener información histórica, ¿no? Este sujeto, ¿cuántas películas me ha pedido en los últimos 10, 15, 20, 30 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es una de las formas en las cuales nosotros vamos a generar variables. Aquí lo hace rápido, ¿no? Porque son poquitas observaciones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que necesitarían ustedes para cambiar y leer su base de datos. Este archivo de credenciales tienen que cambiar el host, el flavor. Ustedes los que tienen MariaDB, pónganle MySQL. El puerto, la contraseña, el usuario y la base de datos. La base de datos, ahora la voy a cambiar y es Student Loan, creo. La mía. Según yo es Student Loan. Y ahorita lo checo. Kernel restart. No sirve. No es esa. La voy a buscar y se las paso, pero al final es moverla. Una que sí me acuerdo que está ahí es la de Financial. Los que tienen el banco, es su base de datos. Kernel restart. Va a volver a correr todo, leer el archivo y aquí, bueno, no van a servir estos filtros. Pero vamos a ver qué tablas tiene. Según yo tiene, esta es la más importante. Trans. Esta sí está grandecita. Y a ver si no se muere mi memoria. ¿Cómo veo cómo va mi memoria? Fácil. New, terminal, y acabo de hecho. Y en esta terminal voy a ponerle htop. Ya habíamos platicado del htop. Y además estoy ocupando 9 GB de mi memoria. Lo que más ocupa gigas es el Chrome. Pero bueno, esa es otra historia. Y aquí está mi tabla. Esta tabla tiene 100, no es cierto, 1.000.000 de transacciones. Los que tengan este proyecto se van a divertir un chorro. Yo con esta tabla me divierto muchísimo. La he usado para un montón de cosas. Obviamente, conozco la mayoría de las tablas que les di, entonces si me vienen a decir mentiras, no puedo. No tan así, pero ¿no? Vean esta tabla. Tengo información de esta transacción, esta cuenta, esta fecha, este tipo, esta operación, este monto, después de que le entregó, después de que usó la operación, cuál fue el saldo. ¿Qué símbolo es el tipo de operación? Bueno, diferentes de tipos son datos checos, entonces tengan cuidado los que tengan este proyecto, ¿no? El banco, etc. Entonces puedes hacer y deshacer cosas bastante interesantes con esta tabla. Entonces lo que tendrían que hacer, les voy a dejar el que tenía para que se quede el ejemplo así y se los paso, ¿no? Sakina, ¿no? Y ya lo puedan utilizar ustedes. Esto es en cuanto a base de datos relacional. La lectura de datos
de Bucket lo vamos a ver en la siguiente sesión. Una disculpa para los equipos que tienen datos de Bucket. Pero si tienen dudas en cuanto a la conexión y a la descarga de los datos, avísenme para ver si algo sucede. Y listo. ¿Alguna duda? En cuanto a esto, ¿todo claro? ¿No entendieron nada? ¿Sí entendieron todo? Yo hice una pregunta, profe. Dígame. Todos estos análisis que hicimos, o sea, este promedio, desviación estándar y todo eso, ¿no convendría más hacerlo desde la base de datos? Es lo que les decía. Hay veces que lo podemos cargar a la base de datos. Yo decidí hacerlo para hacerlo con Pandas. Pero, por ejemplo, es una lata hacer el DATE. Bueno, no es tan lata, ¿no? Solo es DATE, las dos columnas y el tipo de frecuencia que quiero en la base de datos. Y en función de esa variable, hacer la función de agregación, ¿no? El promedio de esa madre, perdón, el conteo, la suma, etc., ¿no? También lo puedo hacer desde la base de datos. Va a haber casos donde la base de datos se quede corta. Por ejemplo, ¿cómo hago un promedio móvil en una base de datos? Sí lo puedo hacer, son varias secuencias, ¿no? ¿Cómo hago rachas y demás? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a hacer scripting, ¿no? En este caso para ETLs. Lo pueden hacer también en la base de datos, pero en general yo les recomiendo el lenguaje. Saben programar, ejercitan el cerebro y les salen cosas chidas. Y además vamos a hacer cosas eficientes. ¿Vale? Buenísimo, gracias. Va. ¿Alguien más? Nos va a pasar esto, profe. Lo de Flavor no lo entendí muy bien. Claro. Flavor, de hecho, Flavor, si yo tengo una base de datos, esta base de datos es MySQL, ¿no? O está gestionada por un sistema para base de datos que es MySQL. Pero yo puedo tener un Postgres, puedo tener un MariaDB, puedo tener un SQL Server, ¿no? Existen diferentes gestores de base de datos. Ese es el que cambiaría. En su caso, todos tienen MySQL. Aquí no va a haber bronca. De hecho, se pueden meter SQL Alchemy a la documentación de SQL Alchemy. Tiene una... ya mejoraron su página. Tiene una página muy fea. Vean, SQL Alchemy se ocupa en Yelp, Reddit, Dropbox, The OpenStack Project, SurveyMonkey, etc., ¿no? SQL Alchemy es la documentación. Create Engine. Engine Configuration, bla, bla, bla. Aquí está. Vean, por ejemplo, ese flavor se sustituye aquí con un PostgreSQL, ¿no? Vean esto. Dialecto, driver. A veces necesitas un driver especial. El de MySQL no. Lo único que tienen que hacer es, ahorita les digo cuál, y sacarlo, ¿no? Y aquí está. Postgres, Postgres, Postgres. Aquí está la forma de MySQL. MySQL más PyMySQL. Este es uno más ligero. Funciona sobre todo en lambdas de SQL. Oracle, PyODBC, MS SQL es Microsoft SQL Server. SQLite no es una jala, ¿no? Pero SQLite funciona mucho. Es así. Engine, etcétera, ¿no? Y aquí está toda la documentación. Se las publico en el Classroom junto con las formas de conexión para que lo tengan. Otra cosa importante, déjenme ver en qué. Estoy en mi ambiente Python 7. Pues van a necesitar esto. CD, no sé, pues. Control R. Este es mi ambiente virtual, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a ver en qué dependencias tengo. Freeze. A ver si va a tardar la vida. Tengo esto, bueno, tengo varias cosas, ¿no? Bytes, bla, 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 bla. SQL Alchemy 1.3.2. Así instalan SQL. Error de novato, poner control C en la consola. SQL Alchemy. Control C. ¿Cuándo nos pasaría este Jupyter para moverle y practicar? Ahorita se los paso, se los subo en un ratito. Déjenme bajar al salón. No sé por qué no lo copió. Van a necesitar esto. Y el de MySQL, que es el directo, que es directo MySQL. Es este. Según yo les instalo estos dos directos, si no, me avisan, hay un tutorialito fácil en internet. Ya con eso podrían conectarse desde Python, no, si no se lo subo. Así como digo que les voy a subir las cosas, no se las subo. Ah, pero no tengo abiertos. Bueno, se los subo ahorita, en un ratito, y ya para que ustedes lo manipulen, lo rompan y hagan la cosa. Solo, por favor, no me tiren más. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
Les voy a leer, dice que el cred.json cómo se llenó. Es con las credenciales que les pasé. Esta base de datos es de la que yo voy a ocupar. Ustedes tienen su base de datos financial, tienen varias bases de datos, ¿no? CSS algunos tienen, etcétera, ¿no? El usuario es el que les pasé, la contraseña también se las pasé por WhatsApp, cuarto también, Flavor es la base de datos, ustedes todos van a usar MySQL, aquí no hay bronca, y el host es la IP o la dirección donde está la base de datos, ¿va? Vale, pues si les voy a leer el mensaje que me mandaron porque me molestó mucho. Dice, estimado académico, saludos. Lo invitamos a impartir su asignatura en su horario e informar a sus alumnos sobre las consecuencias de un paro indefinido y cómo repercutiría esto en el desarrollo de las actividades académicas, que ya de por sí por la pandemia se han visto afectadas, ¿no? Somos las amenazas. Sugerimos exhortar a sus alumnos a que, con el propósito de no tener más rezago en su formación como profesionistas, se enfoquen en este momento en la renovación de sus clases y el aprovechamiento de lo que les ofrece nuestra universidad. Por último, recordarles que la situación que vivimos de contingencia sanitaria, todos hemos trabajado y redoblado esfuerzos y lo tenemos que seguir haciendo por nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país. Solo voy a contestar gracias, cumplí con leérselos y leerles. Pero bueno, ya saben mi postura, la dije al principio de la sesión. Y me pidió el profe Mauricio que viera cuántos están todos, pues sí, no hay mayor problema. Cualquier cosa estamos en comunicación por el WhatsApp. Si se me olvida subir esto, me avisan, no creo. ¿Se llena desde Jupyter y se guarda en el directorio raíz? No. El archivo JSON, me encanta porque yo aquí leyendo los mensajes y... Bueno, sí, pero ¿y el archivo, profe? No, el archivo ya viene prellenado, yo lo generé. Lo pueden generar, lo pueden generar, no seas barbero, Café. Mi amigo Café está ahí de barbero. Yo lo llené aparte y se los voy a pasar. Nada más lo leen justo donde está el archivo. No justo donde está el Jupyter. Es más, lo hacen así y ya esto también funciona, ¿no? Y si no, si lo ponen en algún otro lado en descargas, por ejemplo, copian la ruta completa y la pegan aquí y listo. El archivo JSON también lo pueden guardar ustedes, ¿no? Suponer que cred, yo lo cambio y ahora cred ahora es, ¿qué les dije? Financial, ¿no? Financial. Cred, ahí está, ¿no? Es un nuevo diccionario, lo voy a guardar. JS. Otra vez. Aquí cometí una barrabasada. El tipo de lectoescritura. Aquí es lectura. Read plus. Si no existe, lo crea, no tiene caso que lo crea, pero no. Y acá también. Ya no lo voy a leer, lo voy a escribir. Right. JS.cred. Aquí sería sin asignar. JS.dump. El archivo, no, perdón, las credenciales y el archivo. Ahí está. Si yo recargo esto, ahí está. ¿Ya ven? El nuevo diccionario. Lo único que tengo que hacer es Control Z. No funciona Control Z. Saquila. Listo. ¿No? El que tenía. Con eso estoy manipulando el archivo JSON también desde Jupyter. Y ya, pero este archivo ya existe y se los voy a pasar. ¿No? ¿Alguna otra duda? Sale. Si ya no hay dudas, nos vamos a divertir ahorita con ahorita este módulo con esta unidad con Data Warehousing. Ya tenía yo ganas de llegar a esto, nos vamos a rascar. Sale. Si ya no hay más dudas, muchas gracias a todos. Sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día. ¿Y qué pasó? Bueno, una pregunta, pero fuera de la clase, bueno, más bien acerca de la configuración de un DualBot. Ajá. Bueno, es que en mi máquina cuando le doy, ¿cómo se llama? Cuando voy al administrador de tareas, me aparece GPU, entonces no sabría si le podría poner Ubuntu o Elementary, no sé si necesita algo adicional, no sé. Yo te sugeriría Ubuntu más por el tema de los drivers. Elementary OS tiene muchas similitudes con Ubuntu. Según yo, también está basado en Debian.
Puede ser cualquiera de las dos. Le voy un poco más Ubuntu por los drivers, que les dieron una supercarga de drivers hace como 2 actualizaciones. Entonces podría funcionar, creo. Ok, vale. Muchas gracias, profe. ¿De qué? A ti. Sale. Ahora sí, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Pense el pendientes del WhatsApp. Gracias.